Bueno, familia. eh, bueno, Generación 412 es el título del mensaje de hoy y sé un ejemplo para todos los creyentes, ese es como el lemita. Así que si les parece vamos a empezar leyendo el versículo lema, sería que básicamente fue una referencia para todos al momento de armar este mensaje. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Que 1 Timoteo 4, 12 al 13, en la versión NBI, dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. 13. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Coco nos pasó este versículo y nos dijo, bueno, digan qué es lo que más destacan o qué es lo que les llama la atención. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es cuando dice, bueno, esto de que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Todas cosas que respectan al carácter, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros buscamos ser un ejemplo a seguir en el carácter, en general pensamos en quien vino en quien es nuestro modelo de carácter, que es Cristo, ¿verdad? Bien. Así que me empecé a preguntar, ¿qué hace que nosotros seamos influenciados? ¿Cómo hago para empezar a dejarme influenciar por las personas correctas y de esa manera influenciar a otros con mi ejemplo? ¿Qué hace que yo pueda realmente ser este ejemplo a seguir? Porque como veíamos en el mensaje pasado que nos compartía Coco, es imposible que nosotros digamos, yo no me dejo influenciar por nadie. No, algo te influencia, algo es tu modelo. Si vos crees que nada te está influenciando, entonces es posible que simplemente no te estés dando cuenta. Pero algo te está influenciando. Entonces, ¿cómo hago para que yo dejarme influenciar por las personas correctas, por el mensaje correcto, por lo que yo realmente quiero dejarme influenciar y así yo poder ser ejemplo para otro después? Así que vamos a ver un poquito la historia de Pablo antes de pasar al siguiente versículo. En realidad quiero dar el contexto porque es un poco largo, pero lo quiero hacer breve. Pablo estaba escribiendo la carta a los Corintios y en ese momento estaba viendo que había algunos apóstoles, o así se hacían llamar ellos, que él irónicamente les dice como superapóstoles, porque lo que pasaba es que estos apóstoles eran básicamente falsos maestros, estaban empezando a esparcir un mensaje que no era el mensaje original, era el evangelio, el que menciona a Cristo y el que le da como toda la gloria a Cristo y a lo que él ha hecho en la cruz, sino que estaban empezando a decir otro mensaje. Encima de esto, estos superapóstoles como que menospreciaban a Pablo, como que le decían, no, se hace cosas en las cartas, pero después como orador es horrible, es un fracaso. Si podemos pasar al siguiente versículo. Decían, al menos él deja entrever que eso es lo que decían de él. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Imagínense que, vos sos alguien que enseña. Es como algo fuerte, que algo en lo que para ellos era importante, creían que eso es un fracaso. Estos superapóstoles se presentaban como superiores, como oradores, como que ellos eran más elocuentes, como que eran más fuertes en apariencias. Y pasamos al siguiente, es el mismo versículo, pero está en la versión Reina Valera, el que sigue, y dice, porque la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal de él, como que él no tenía una presencia así que generara autoridad en las personas. Entonces, ¿qué está pasando? Hay unos superapóstoles que valoran ciertas cosas, ellos también se valoran mucho el linaje, la oratoria, como decíamos, la presencia corporal, y por esto menosprecian a Pablo. Y encima, como los corintios también valoraban estas cosas, algunos de ellos se estaban dejando influenciar por este mensaje que era completamente errado. Entonces, lo que yo pensaba es, bueno, esto es lo que hace que yo me deje influenciar por alguien, cuando yo creo que algo que otra persona tiene es valioso.
Por ejemplo, para los corintios era valiosa la apariencia física, la oratoria, la elocuencia, la presencia corporal. Y es por eso que ellos se estaban dejando tratar mal, si pasamos al siguiente versículo, que ahí le dice Pablo, por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería o los golpea. O sea, esto es lo que supuestamente estos apóstoles estaban haciendo. Y es por eso que yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que alguien te da un mensaje que es liberador, pero en realidad vos vas y te vas atrás de gente que te da un mensaje y encima te trata mal? O sea, te da un mensaje de cualquier cosa y encima te trata con altanería, te golpea, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué es esto? Porque ellos valoraban esto más que cualquier otra cosa. Entonces decían, bueno, si este superapóstol tiene todo este linaje, tiene toda esta elocuencia, me dejo convencer y ese mensaje tiene sentido. Cuando en realidad es toda una mentira. Así que Pablo está re enojado, si ustedes ponen a leer ahí, les empieza a tirar, o sea, se enoja mucho, está muy enojado con estos superapóstoles, con este grupo de cristianos que no solo habla mal de Pablo, sino que se dejan tratar mal y encima se desvía del mensaje inicial. Pero yo pensaba que a veces no somos tan distintos a los corintios en este sentido. A veces nosotros valoramos cosas externas y terminamos aceptando un mensaje que no es el correcto. Entonces consideramos que alguien tiene una cualidad valiosa y que le falta, y por lo tanto es probable que acepte las ideas y la manera de vivir de esa persona con mucha facilidad. Es curioso que es este mismo Pablo que está escribiendo esto, que en Timoteo, que es una carta que escribe después, no quería decir que quiero pasarlo, sino que es una carta que escribe después en el tiempo, le está diciendo a los jóvenes, no dejen que te subestimen. O sea, él sabe lo que es sentirse subestimado, él sabe lo que es que alguien te diga, che, te haces el cosa, pero en realidad sos un fracaso como orador. En realidad tu apariencia no es la suficiente como para ser apóstol de Cristo. Le está cuestionando sus credenciales como apóstol. Es algo muy grave lo que estaban haciendo. Pero Pablo no se dejó influenciar por eso, sino que él sabía lo que Dios le había llamado a hacer. Y él sabía lo que Dios le había llamado a decir. Y a él no le importó que le dijeran esto. De hecho, después en la carta, y como de maneras hasta irónicas y un poquito agresivas, le dice que a él no le importa la manera en que él pueda estar haciendo las cosas, no le importa que él sea tosco para hablar, porque él sabe que a diferencia de ellos, capaz que ellos tienen mucha elocuencia, pero están diciendo cualquier cosa y están diciendo un mensaje que es cerrado. Pablo entiende lo que es importante para su llamado. Pablo entiende que Cristo lo llamó para algo y que está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y que tal vez su fuerte no es la oratoria, capaz que su fuerte no es su apariencia corporal, pero a él no le importa eso. Así que yo quería decirte en realidad que tal vez alguien solo ve inexperiencia en vos, alguien solo ve ingenuidad, inconstancia, falta de autoridad, alguien solo ve un joven que está ahí, que no tiene mucha experiencia, que no tiene mucho que decir. Pero quiero decirte que Dios ve tu corazón. Y me olvidé de decirlo, pero en realidad este punto es jóvenes que modelan el carácter de Cristo. Entonces es esto lo que Pablo nos está diciendo. Mira, no dejes que nadie te subestime, no te dejes influenciar por lo que otros puedan pensar de vos. Más bien trabaja en esto e influencialos en esto. 1 Samuel 16:7, ¿está bien? 16:7 dice: pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. De vuelta, Dios no se está fijando en lo que vos crees que podés ofrecer o lo que otros consideran valioso. Dios se está fijando en tu corazón, en cómo estás trabajando tu carácter.
Primera de Pedro 3:4 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Otra vez vemos acá que cosas que la gente valora y considera superior a todos, ¿no? Como los adornos, las joyas, la belleza externa. Pero Dios está diciendo, eso no es lo que yo valoro. Lo que yo valoro y lo que yo pongo por encima de todo es tu espíritu suave, apacible, cosas que Cristo tenía, un carácter que Cristo tenía. Cristo tenía humildad, amor, pureza, fe. Esas son las cosas en las que nosotros deberíamos perseguir y trabajar. Creo que en los momentos en que he estado lejos de Dios, y lejos de Dios me refiero a que dejo de leer la Biblia, que dejo de escuchar su palabra, que dejo de orar. Son momentos muy vulnerables porque son momentos en los que uno se deja influenciar más por lo que la sociedad te dice que tenés que tener. Son momentos en que quienes me han influenciado son las influencers de moda y la publicidad que me dicen qué es lo que debería importarme, más que lo que Dios dice que debería importarme. Es en los momentos en que he estado lejos de Dios, en que yo confío en mi capacidad intelectual y mi inteligencia para hacer el llamado de Dios, e incluso para vivir en el día a día. Confío en mis fuerzas, en lo que yo creo que tengo y en lo que a las personas les importa que tenga. Y estas cosas muchas veces desencadenaron comparación y desánimo, y esto me ha desviado del propósito original, que es modelar el carácter de Cristo. Por ende, trabajado más en otras cosas antes que en modelar a Cristo, antes que la pureza me importe. Tal vez tenía conocimiento, pero no estaba trabajando la pureza. Tal vez tenía más intelectualidad, más inteligencia, pero no estaba trabajando el amor. Tal vez estaba trabajando en mi belleza o en mi apariencia física, pero no estaba cuidando las cosas que le decía a la gente o cómo las trataba. Pero es cuando me acerco a Cristo que Él me dice que eso no es lo que Él valora. Y eso es algo totalmente contracorriente, porque es Dios diciéndonos que trabajemos en cosas en las que nadie está trabajando. Realmente todo el mundo está trabajando en lo que consideran valioso, que son cosas externas. Se dejan influenciar. Y muchas veces nosotros nos hemos dejado influenciar por cosas que la sociedad considera que son valiosas, y eso es lo que nosotros terminamos influenciando a los demás. Así que creo que lo que hace que seamos influenciados es lo que valoramos, como los corintios que valoraban tal vez la apariencia física, la elocuencia, la facilidad de palabra, y lo que valoramos nos influencia. Los corintios consideraban que porque otro de repente decía algo lindo, entonces, su mensaje puede tener sentido y eso me influencia. Y lo que influenciamos lo perseguimos, porque al final los corintios tal vez también estaban empezando a perseguir ese mérito de cosas que en realidad Dios no estaba valorando. Así que creo que lo que Dios nos está pidiendo es valorar el carácter, las intenciones, el corazón por encima de todo lo que el resto del mundo valora. Y creo que esa es la única manera en que vamos a ser gente que influencia, que ame a Cristo. Creo que es la única manera en que vamos a dejar que seamos influenciables por gente que ame a Cristo y por gente que realmente persigue las cosas que son útiles para glorificar a Dios. Así que, gracias. Bueno, familia, yo uso esta pelotita porque me muevo mucho. Entonces, dame un segundo. Bueno, le damos muchas gracias a Sofi por recordarnos que tenemos que ser una generación que modela el carácter de Cristo. Y ahora, como segundo punto, que me olvidé ponerlo en la presentación, pero el segundo punto que voy a estar hablando es que tenemos que ser una generación que atienda el llamado de Cristo.
Como dice la palabra, ahí lo pueden ver en la pantalla, en 1 Timoteo 4:13 dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Pablo acá nos señala 3 aspectos importantes a seguir, que son leer, enseñar y animar. Pero antes de entrar brevemente en estos 3 aspectos, quiero resaltar una palabra que dice acá en este versículo, que es dedícate. Después, en la siguiente diapositiva, pongo una definición como más de diccionario, que dice: la dedicación se refiere al esfuerzo que hace y al tiempo que dedica una persona. Es en una actitud positiva, digna de imitar, que te permite desarrollar una actividad de manera intensa. Básicamente, dedicarse es lo mismo que decir en sinónimos: ocúpate, gracias Gonza, entrégate, sea aplicado, aplicada, pon atención. Así que esto en realidad debe de llamarnos la atención, porque de cierta forma no nos dice que lo hagamos solo por un rato, o un día, o un mes, sino que nos dice que nos dediquemos. Es como cuando nos preguntan en la vida cotidiana a qué nos dedicamos y le respondemos: me dedico a estudiar, o me dedico a trabajar, me dedico a cuidar a mis hijos, a mis hijas, me dedico al ministerio. Bueno, una de nuestras respuestas podría ser: me dedico a la lectura de la palabra, enseñarla y animar a mis hermanos. Debemos responder con fe y obediencia el llamado de Dios para liderar con ejemplo todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios espera de nosotros como líderes que llevemos un estilo de vida que sea 24/7. De nuevo, no un día o 2 o cuando todo está bien, sino siempre. Y como dice Pablo en el versículo que leíamos anteriormente, voy a estar señalando y compartiendo con ustedes 3 puntos que resaltan las características que tiene que tener un buen líder. Como primer punto es leer, que es una de las cosas que mencionaba ahí en 1 Timoteo 4:13. Después, en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La lectura constante y honesta de la palabra de Dios es esencial para conocer su propósito y voluntad en cualquier área de nuestras vidas, más como líderes. Y si nosotros primero no empezamos individualmente a pasar tiempo en la palabra de Dios, no vamos a poder entender o conocer esto. Tiene que empezar en nosotros. Es como cuando empezamos a salir con alguien o conocemos a alguien que nos cayó súper bien, que todo el tiempo queremos hablarle y conocerle y que mensaje todos los días y que si podemos juntarnos. Yo aquí ahora voy a poner un ejemplo, que seguro me voy a poner roja. Ahí puse una foto. Esa es una foto hace unos 4 años atrás, de mis primeras citas con Facu. Yo tenía muchas ganas de hablarle y conocerlo, entonces dediqué mucho de mi tiempo a escribirle, a conocerle, a salir con él. Y ahora después, la siguiente foto, nos comprometimos. Esto porque le dediqué tiempo a conocerlo, me di cuenta de quién era y lo empecé a amar. Y así tiene que ser con nuestra relación con Jesús. Esto en realidad de las fotos y mi historia es a modo de ejemplo. Lo que quiero mostrar con esto es que con Jesús tiene que ser exactamente lo mismo o mucho más. Debemos sentir todos los días como que es ese primer momento de emoción, ese primer amor y querer conocerle cada vez más todos los días. Que cada día sea como si fuese el primer día.
pero también para que como padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, vecinos, trabajadores y todo, podamos estar capacitados para toda buena obra. Entonces, además de leer la palabra y conocerla, la Biblia también nos motiva a enseñar. Como leíamos en 2 de Timoteo, la palabra es útil para enseñar. Y me quedo solo con esa parte, que es útil para enseñar. Cuando Dios nos da algo, es para compartirlo con los demás. Dios espera que llevemos las buenas noticias a otras personas que todavía no conocen de Dios. Que enseñemos que su palabra puede también llegar a ellos para que puedan conocerlo. Y así como me salvó a mí, también puede salvarlos a ustedes y a muchas más personas. Un líder enseña con su ejemplo, con su carácter, con su forma de ser. Entonces, con nuestro ejemplo, ¿cómo estamos respondiendo nosotros en el lugar de liderazgo que Dios nos ha dado? Ya sea en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Hay muchas áreas donde podemos ser líderes. Entonces, con nuestra actitud y nuestro carácter, ¿cómo estamos tomando ese rol que el Señor nos está dando? Nosotros con cosas mínimas podemos empezar a hacer estas cosas. Por ejemplo, yo con mi ejemplo, si soy ordenada y soy respetuosa, le puedo enseñar a mi hermana con mi ejemplo, y eso es una forma de ser líder. Y esto es algo a rasgos más pequeños, porque a lo que quiero ir es que de muchísimas formas podemos ser líderes. Con las personas de nuestro alrededor, con nuestro carácter y ejemplo, siempre enseñándole de las Escrituras, que como dije anteriormente, estudiamos y aprendimos. Para poder enseñar, primero yo tengo que saber y haber entendido de la palabra. Tenemos que haberla vivido genuinamente para poder enseñar a otros de esto hermoso que primero yo he experimentado en mi vida. Si yo no lo he vivido o me he dedicado tiempo, va a ser más difícil poder llegar a otra persona porque todavía no lo entendí muy bien realmente. Y finalmente, después de leer y enseñar, debemos de animar. Y me quiero quedar acá para finalizar. Realmente animar es un rasgo característico de alguien que lidera. Y liderar no es solo estar al frente de un ministerio, sino que tiene que ver con animar a las personas para que puedan vivir y estar cerca de Jesús. Como decía anteriormente, no solo es ser el líder de alabanza o líder de tal ministerio. Esto tiene que ver con ser un líder y es una forma de serlo. Pero todos acá podemos ser líderes. Es una forma, incluso por ejemplo, yo en la facultad, en un trabajo, o cualquiera de ustedes en sus diferentes quehaceres diarios, en un trabajo, en un proyecto, con su actitud y animando a los demás, pueden ser líderes. Y al haber estudiado la Biblia y haberla vivido, o sea, van a emanar todo eso que han aprendido y pueden ser líderes en el espacio en donde estén. Esto es una tarea de liderazgo a la que estamos llamados todos los cristianos. Como dice en la palabra, en 1 de Tesalonicenses 5:11, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. O sea, tenemos que animarnos y edificarnos unos a los otros. Muchas veces, en vez de animar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro conocido o personas que a veces conocemos, los solemos juzgar muy rápido o solemos decir comentarios que pueden bajonear un poco a estas personas. Nos olvidamos que estas personas y todos realmente estamos también creados a imagen y semejanza de Dios, como mencionaba el pastor el sábado pasado. Y esto no es lo que el Señor nos manda a hacer. Por eso es que hay que leer la palabra para poder entenderla y al entenderla podemos enseñarlo a otros. Si todos aplicáramos esto, el mundo estaría una porción mejor de lo que está ahora.
Y por eso, como mencionaba Sofía en el punto 1, debemos ser una generación que modele el carácter de Cristo, pero también es muy importante que seamos una generación que atienda el carácter de Cristo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a todos a poder entender también esto y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Excelente, gracias Vale. Gracias a Sofi también. Y levanta la mano a quién Dios le está hablando hoy, desde la parte de la juventud. ¿Eh? Qué bueno. A mí también, y eso que también soy joven. Considero que escuchar el punto de vista de los jóvenes es tan importante como escuchar el punto de vista de las personas un poco más grandes, más ancianas, con más experiencia, porque son en contextos diferentes. Gracias. Acá, por las dudas. No, a veces soy bastante torpe y se me pueden caer las cosas. Pero considero que es importante que podamos escuchar como las dos versiones para poder empatizar y poder conocernos un poco mejor. Y el día de hoy yo quiero abordar un punto. Ya hemos escuchado con Sofi cómo modelar a Cristo. Hemos escuchado con Vale el cómo atender responsablemente el llamado de Cristo. Yo quiero responder con ustedes y abordar una pregunta. ¿Cómo vivir en el propósito de Cristo? Que es una pregunta que es importante que la podamos ver, porque si bien podemos atender el llamado, intentar modelarlo, pero tenemos que ver una manera de poder perseverar dentro del mismo. Y vivir con propósito es darle y definirle a cada área de nuestra vida un porqué. Un porqué que glorifique a Dios, que podamos definirlo. Voy a dar ciertos ejemplos. Yo, por ejemplo, entreno. ¿Y por qué entreno? Entreno porque cuido el templo, bien, del Espíritu Santo, porque entiendo de que si yo lo cuido puedo rendir mejor. Yo me acerco a personas, aprendo de personas que son expertas en un área. ¿Por qué? Porque me animan a mejorar. Yo me educo, me capacito, estudio. ¿Por qué? Porque así entiendo de que me puedo desarrollar mejor y puedo ser más útil. Todo eso le estamos dando un fin, un propósito. Y eso es tener una vida con propósito. Ahora, a mí me gustaría explicar que hay muchas cosas que no nos dejan definir, no nos dejan ser conscientes y la vida se nos está como corriendo bien, está pasando como un modo neutro. A mí me gusta decirlo como que nos tiene anestesiados, que es el siguiente punto. ¿Cuáles son las cosas que no nos dejan definir nuestro porqué? Son esas cosas que está peligrando el vivir con propósito. Nos están estancando, no nos están dejando ver más adelante. Y para eso quiero ir al siguiente versículo, bien, que es 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Los últimos días son ahora, bien. Pues la gente solo tendrá, ahí remarqué con rojo, solo tendrá, para que podamos ver mejor, de forma más clara, amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán
crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer, en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacer obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Esto nos menciona, nos evidencia las cosas que nos están estancando, las cosas que nos están anestesiando. Yo muchas veces fui malagradecido. Yo muchas veces fui malagradecido con mis padres y eso no me dejó ver a futuro. Eso me hizo caer en error, caer en pecado, justamente por dejarme por mi soberbia y orgullo. Y esto lo menciono para que tengamos cuidado en cada área de nuestra vida. Que no podamos definirlo, que no podamos ser conscientes de por qué lo hacemos. Y quiero recalcar, son cosas que son muy comunes, creo que en todo ser humano nos pasa, que todos vivimos. Es tener cuidado cuando dice, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Muchas veces las preocupaciones financieras, muchas veces el amarme a mí mismo, el verme a mí, preocuparme por mí solo y ante cualquier situación solamente sacar lo mejor de mí sin apoyar a mi prójimo, sin ver en qué puedo beneficiar a mi prójimo, sino, ok, de esta situación yo voy a sacar esto, voy a ganar yo y se acabó. Ni siquiera me dio el tiempo de pensar en cómo puedo ser de bendición. No tienen control propio. Eso ya lo define por sí mismo. No tengo control de mis sentimientos. No tengo el control de lo que quiero vivir a futuro, de mis proyecciones a futuro. Que fluya. Que pase lo que pase. Que tenga que suceder lo que tenga que suceder. La famosa frase, solo Dios sabrá. Dios nos dio razonamiento. Dios nos dio una vida para vivir. Y no tenía que faltar. Orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Tengan cuidado. Hey, si es un lugar para jóvenes y los más grandes también, adultos también. Obedezcamos a nuestros padres, se lo digo por experiencia. Sí, yo muchas veces me he equivocado mucho y si simplemente le hubiese hecho caso a mis padres, a veces ustedes lo ven acá todos felices, pero yo también me he equivocado. Sí. Pero no saben la bendición que es de honrarlos, obedecerlos, ya siendo mayores, ancianos o más jóvenes. Es la primera promesa con bendición. Bien, y quiero aclarar porque capaz que suena muy duro todo lo que dije, pero no es la idea que nos pongamos tipo en una depresión por todo lo que vemos, bien, sino que es para tener cuidado. Tengamos cuidado con esto porque son las cosas que nos anestesian. Bien, ya habiendo explicado este punto, puedo pasar al siguiente, donde podemos estar de pasivos, anestesiados, quietos, a activos, donde podemos ver y entender y ser conscientes de lo que haga hoy tendrá un claro impacto futuro. Por eso uno define, por eso uno vive con propósito. Porque cuando uno vive con propósito, no está pensando en el hoy, está pensando en el futuro, en por qué voy a vivir cada día. Y Pablo, nuestro gran amigo Pablo, nos recomienda algo. La siguiente PPT, donde leemos, nos recomienda, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué difícil, ¿no? Hey, no
hey, yo siendo joven tengo que hacer esto, no sé qué quiero hacer, Dios mío. Es un gran desafío, ¿bien? Pero cuando sacamos lo que nos anestesiaba, ahora estamos despiertos, podemos ver nuestro propósito en nuestra vida, podemos ver lo que nos ha estado estancando, ¿bien? Todo eso que quise aclarar, que tengan cuidado, podemos verlo, podemos ser conscientes de que eso no nos están dejando avanzar. Y ahora podemos empezar a caminar de manera activa, siendo intencional. Bueno, en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Muy contracultural a lo que vivimos hoy. Nadie quiere ser íntegro. Nadie quiere vivir de una forma que sea diferente al resto. Nadie quiere ser la oveja negra del grupo o el antisocial. Porque queremos encajar dentro de todo. Pero hay bendición cuando no encajamos en eso, pero con propósito. Cuando entendemos por qué hacemos las cosas. Y vivir una vida que glorifica a Dios. Ahora, todo lo que les mencioné es bastante alto, tipo, los estándares están bastante, digámosle, un poquito alto. Pero ahora, esto me lleva al siguiente punto. Ya vimos lo que nos está anestesiando, vimos de cómo poder estar activos, y ahora, cómo podemos perseverar en el propósito. ¿Me devuelves una atrás, por favor? Hay bendición no solamente para mí, no solamente como yo como persona, como individuo, hay bendición para los que me rodean. Y este es un punto que no me quiero saltar, porque es un punto que va a beneficiarnos a todos como comunidad, como familia, como equipo, como hermanos en Cristo. Si nos recomienda a Dios vivir una vida pura, con fe, en amor, eso no va a estar siendo a nosotros, bien, siendo de buena influencia a los demás, siendo de confianza. ¿Usted a quién iría a confesarle algo, bien? A alguien que es deshonesto, a alguien que usted no confía en él, o a alguien que confía, a alguien que es íntegro, que conoce su vida y conoce que sigue un lineamiento de Dios? Yo iría a quien de verdad puedo conocer su vida y puedo entender de que es alguien fiel, es alguien íntegro, es alguien que vive con propósito. Siendo alguien íntegro, siendo alguien a quien glorifica a Dios. Y eso ya de por sí impones, bien, una buena forma de vivir, una forma muy diferente a lo que estamos viendo hoy. Y ahora sí, la siguiente. Perseverando en el propósito. Y Pablo también nos recomienda hacer otra cosa. En el siguiente PPT dice: ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Lo vimos con Vale recién. Ocúpate, dedícate. Vive en eso. Instrúyete en eso. Muévete en eso. Que todo lo que tu alrededor, todo lo que te muevas, todo lo que estés pensando, sea en el propósito. Así, primero, fundamentarás bien tu fe y vas a poder perseverar de una buena forma. Para recalcar el siguiente texto, Pablo también nos dice, y es que esta es una forma mucho más clara: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, en esto vivir, en esto pensar cada día, en esto estar día a día pensando, viviendo. ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo entregar amor? ¿Cómo puedo compartir lo que Dios me ha dado? Y si marcamos la diferencia con una juventud que está despierta e influencia de buena manera, influencia e impacta, que eso es lo que Dios quiere, que impactemos a los otros jóvenes, que impactemos a las otras familias con nuestra forma de vivir.
para ir concluyendo, les pediría que se pongan de pie. Y lo hemos visto todos. Todos hemos sido testigos de lo que hoy se vivió. Ustedes pudieron entrar y poder ser recibidos por jóvenes. ¿Bien? Pudieron poder alabar a Cristo con el Ministerio de Artes. ¿Bien? Por jóvenes. Dirigieron la reunión jóvenes. Entregamos el mensaje jóvenes. Por allá en sonido también hubieron jóvenes. Jóvenes que quisieron marcar la diferencia. Que decidieron no estar anestesiados por el sistema, por lo que el mismo Pablo nos orienta, sino de verdad marcar la diferencia y vivir de manera diferente e impactar de una forma que glorifique a Dios. Si no vivimos con un propósito, vamos a dejar que estos años dorados, como se le puede conocer, corran y se vayan y lo desperdiciamos. Y está en peligro vivir en propósito. Y algo que me gusta compartir mucho es que, por lo menos a mí, cuando si llego a los 80 años, 90 años, y ver atrás y ver todo lo que he vivido, me encantaría ver la firma de Dios en cada acción, en cada cosa que he hecho, en cada cosa que he vivido y Dios me ha permitido estar. Es como una meta mía, de vivir para Dios, glorificar a Dios en cada área. Y además, los animo a ustedes, siendo de cualquier edad, que atendamos el llamado con responsabilidad, modelemos a Cristo y vivamos una vida para glorificar a Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por esta reunión, gracias porque tú nos has guiado y cada joven ha puesto su esfuerzo, dedicación y amor por ti. Hemos querido glorificar tu nombre en diferentes áreas, en diferentes maneras, pero con el mismo espíritu. Lo que predicamos hoy, somos distintas personas, pero con el mismo espíritu de ser jóvenes que influencian, de ser jóvenes que marcan la diferencia, que modelen a Cristo, que modelen a Jesús en su día a día, en su cotidianidad. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar hoy, Dios, ser consciente de esto, ser consciente de que haya bendición en modelarte, en atender el llamado y vivir una vida que de verdad valga la pena vivir. Gracias por eso, Dios. Y acá, Dios, jóvenes que hemos querido tomar esa responsabilidad. Heme aquí, Dios, hemos respondido para poder aprender, para poder encaminarnos en ti, ser guiados por tu Espíritu y ser útiles a tu obra. Queremos glorificar tu nombre, glorificar a tu Espíritu Santo, glorificar a Jesús que vive entre nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que sea fuerte ese aplauso para el Señor y para estos chicos que nos han desafiado hoy. Creo que todos hemos aprendido mucho a través de Sofi, a través de Vale, a través de Nick. Una de las cosas que yo siempre me digo a mí mismo, y me lo repito y me lo recuerdo, es que me habría encantado muchísimo haber podido conocer a Jesucristo en una etapa más temprana de mi vida. Lo conocí tarde, tenía 25 años, 27 años, y mi juventud anduve muy extraviado por ahí, tomando pésimas decisiones. Pero ¿sabe algo? A pesar de eso, mi vida siempre estuvo en las manos del Señor. Él nunca perdió el control. Y a la larga todo eso, Él lo permitió con un propósito. ¿Por qué le quiero decir esto hoy?
porque tenemos la bendición de ver a estos jóvenes acá sirviendo, todos los que han estado dándonos una mano, invirtiendo su tiempo. Estos chicos se prepararon en la semana, prepararon el sermón, estudiaron la Biblia, hicieron un PowerPoint, compartieron sus ideas, oraron. Algunos vinieron temprano para servir, pero quizá hay otros que tenemos a alguien en nuestra familia que esa no es su realidad hoy. Quizá está un poco alejado, quizá está un poco distraído, quizá no quiere nada con el Señor. Hoy Dios quiere que recordemos que Él no ha perdido el control, que Dios sigue teniendo a ese hijo, a ese hermano, a ese primo, a ese sobrino, lo sigue teniendo en su mano, y esta temporada es parte del propósito y de lo que Dios un día va a utilizar para que esos jóvenes también glorifiquen a Dios y den testimonio de lo que Él es capaz de hacer en la vida de un ser humano. Y para todos los jóvenes que están hoy, este es mi consejo: gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, disfruten, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eclesiastés 11 versículo 9. Disfruten, aprovechen esta etapa hermosa que el Señor les da, pero recuerden que un día Dios va a pedir cuentas de todas las decisiones, y eso va para jóvenes y va para nosotros también. Cerramos este tiempo adorando a nuestro Señor con un tema. Los preadolescentes al final pueden ir para el salón de al lado, allí tenemos una sorpresa preparada para ustedes, así que les invito a que nos pongamos de pie y cantemos este tema de corazón a nuestro Señor y le demos gracias. Que el Señor le bendiga, familia, nos vemos la próxima semana.